Bueno, yo les diré que el negocio fue hecho entre mi esposo y yo. Yo por lo menos era la que cocinaba el maíz, era la que molía, y él era el que revolvía la masa porque cierta cantidad de masa yo no daba para trastearla. Entonces los hacía, él preparaba la masa, yo hacía los bollos, las niñas los envolvían y él se levantaba a las 2 de la mañana, se levantaba él a cocinar los bollos, y luego a las 4 de la mañana a sacar los bollos, y luego entonces a empacar y a repartir. Cierta parte yo le ayudaba a sacar y empacar, y el resto lo repartía él. Pero como le digo, ya hoy en día ni eso se puede, porque ya en las tiendas no abren sino después de 7 de la mañana, porque como ustedes sabrán, esto después de la pandemia, que totalmente distorsionado, y también por la mala situación, mucho robo, mucho atraco. Entonces, para guardar la vida de los dueños de tiendas o de los trabajadores, les toca hacer de esta manera. Yo le digo que él se levantaba y entre todos hacíamos, nosotros parecíamos hormigas, cada quien hacía lo suyo, cada quien tenía su puesto. ¡Salsa de maíz! ¡Salsa de maíz! ¡Salsa de maíz! De ti recuerdo haber aprendido todo, pero ¿qué es todo? Aprendí que no soy como los demás, que no me gesté en un vientre durante 9 meses, broté de una mata, sentí la tusa, me formé entre canaletas y texturas. Orgullosamente vengo de la tierra, misma que me recibirá como te recibió a ti hace 10 años, y te sacó provecho. No has muerto, renaces cada día en el maíz, en el bollo, y tu aroma viene de la leña. Semilla naciste, tradición fuiste, y abono eres. ¡Salsa de maíz! ¡Salsa de maíz!
Agua de maíz. Salsa de maíz. Salsa de maíz. Coma cuento, coma bollo. Coma cuento, coma bollo. Coma cuento, coma bollo. Mi nombre es Ana Paula Molina Manosalva, tengo 45 años de edad. Bueno, cuando iniciamos el negocio de hacer los bollos yo tenía 7 años de edad. En ese tiempo apenas estábamos recién mudados en este barrio que es Villa Estadio, primera etapa en el municipio de Soledad. Cuando llegamos a este barrio apenas empezaba, apenas llegaban los primeros habitantes del sector. Entonces éramos una familia pues bastante grande, mi mamá, mi papá, mi tía y en ese tiempo 4 hermanos incluida yo. Cuando iniciamos el negocio, que yo era una niña, ese negocio de hacer bollos, el motivo fue porque realmente mi papá y mi mamá no tenían en ese momento un empleo y teníamos obviamente que suplir nuestras necesidades básicas, además que debíamos empezar a pagar por cuotas esta vivienda de interés social en la que todavía habitamos. El negocio inició porque mi mamá tenía en ese tiempo, ya tenía 100 pesos que le habían pagado. Bueno, cuando ella recuperó sus 100 pesos que le pagaron, entonces ella era una mujer muy creativa, es una mujer muy creativa, 100 pesos en la mano, ella pensó que no podía gastarse esos 100 pesos en nada, no podía comérselo porque después ¿qué? No le iba a quedar nada. Entonces se le vino esa idea a la cabeza de hacer algo, un negocio, de iniciar un negocio y se le ocurrió, como en este barrio pues no había nadie que tuviera ese negocio, se le ocurrió de hacer unos bollos para vender en las tiendas. Y así fue como ella misma fue en ese tiempo al mercado, compró una libra de maíz, compró unas tuzas de maíz,
buscó un saco y le sacó las piticas y ella misma lo cocinó el maíz, lo molió e hizo los bollos y los cocinó. Al día siguiente mi hermano fue a las tiendas y llevó los bollitos y ella se le ocurrió que fueran de queso para que tuvieran mayor acogida. Cuando mi hermano llevó los bollos a la tienda, todos los bollos se vendieron. Entonces ella se dio cuenta de que era un buen negocio y al día siguiente tomó la ganancia, sacó nuevamente su capital y volvió nuevamente a hacer los bollos y ya se dio cuenta de que seguían vendiéndose y así sucesivamente. Entonces luego poco a poco cada uno nos fuimos vinculando en esa actividad económica. Obviamente ya no se hacía 1 libra de maíz, luego se hacían 2, luego se hacían 3 y así iba subiendo la cantidad de maíz. Bueno, inicialmente como yo era tan pequeña, yo tenía 7 años, obviamente yo no me vinculé todavía a la actividad, pero ya cuando yo tenía 8 años, como yo veía que todos aquí pues uno cocinaba, mi papá cocinaba el maíz, mi mamá hacía los bollos, mi hermana los envolvía con mi tía, yo lloraba y yo les decía que me ayudaran que me enseñaran, que yo quería también envolver y amarrar bollos. Entonces mi hermana, que es mayor que yo, ella con paciencia me enseñó y sí, a los poquitos días yo aprendí enseguidita a envolver y amarrar bollos. Entonces también me vinculé en la actividad y amarrando bollos casi 20 años. Entonces así, gracias a Dios, el negocio empezó a crecer. Inclusive hubo momentos que ya se hacían 80 libras de maíz. De lunes a viernes me acuerdo que hacíamos unas 50, 60 libras de maíz. Por ahí, a veces 70 libras de maíz diarias. Luego ya el sábado me acuerdo que se hacían 120 libras de maíz. Y el domingo, si el lunes era festivo, también. Porque tenía muchas salidas, se vendía mucho porque las personas pues en el fin de semana, como no querían cocinar, obviamente compraban el maíz. Luego incluso me acuerdo que las temporadas en las que nos iba mejor generalmente eran cocinar, sino que lo que querían era rumbear, pues se vendía bastante cantidad de bollos, al igual que en Semana Santa, en temporada de junio con las vacaciones y en fin de año. Yo me acuerdo que nos iba súper bien, eran los tiempos en los que obviamente más bollos hacíamos y más bollos vendíamos. Gracias a Dios pues el negocio creció bastante, fue un negocio muy próspero y con ese negocio pues mi papá y mi mamá, gracias a Dios, pagamos la casa en la que todavía vivimos, gracias a Dios. Se la pagamos en ese tiempo al Instituto de Crédito Territorial, cada mes se iba pagando la casa, las cuotas, hasta que finalmente ya mi papá pues terminó de pagar la casa, adquirimos la vivienda, gracias a Dios. Todos estudiamos en la universidad, gracias a Dios nos hicimos personas profesionales, mis hermanas, yo. Y gracias a Dios pues con ese negocio pudimos sobrevivir durante casi 20 años. Yo pues la verdad es que todavía inclusive me encanta comer, hago todavía los bollitos de queso, gracias a Dios los hago rapidito, nunca se me ha olvidado cómo hacerlo, menos cómo envolverlo, los hago rapidito. Inclusive mi marido decía que lo mejor que yo hacía eran los bollos, que esos bollos me quedaban deliciosos y yo le decía, ay sí, como unos 20 años haciendo bollos, imposible que se me vaya a olvidar. Entonces gracias a Dios pues fue una actividad muy próspera y con ella pues aprendimos también muchas cosas, salimos adelante, gracias a Dios. Y bueno, aquí estamos, gracias a Dios, somos mujeres profesionales, todos somos personas profesionales, adquirimos la casa, la pagamos, luego gracias a Dios incluso la casa la empezamos a remodelar, la hicimos ya de 2 pisos y gracias a Dios nos fue muy bien. Y logramos nuestro objetivo con el que inicialmente empezamos el negocio. El objetivo de hacer esa actividad económica era primero poder pagar esta vivienda en la que vivimos. Segundo, poder estudiar hasta alcanzar un título universitario. Y lo tercero, obviamente, poder sustentarnos en ese tiempo en el que no tenían mi papá, mi mamá un empleo. Gracias a Dios ya nosotros hoy en día
como personas profesionales pues tenemos un empleo y todavía las personas del barrio incluso todavía recuerdan esa actividad. Nos dicen sí, allá donde hacían bollos, en la casa donde hacían bollos, todavía inclusive los vecinos lo recuerdan y dicen que bollos como esos nunca más han vuelto a comer, porque esos sí que eran los bollos más deliciosos. Yo tengo, en el tiempo de hoy tengo 56 años, yo trabajé haciendo los bollos, cuando tenía 18 años empezamos a hacer los bollos. Nosotros fuimos uno de los primeros habitantes que estábamos acá. Tenemos pocas tiendas, que el negocio era que el único por aquí que en el barrio se vendía bastante bollo por eso mismo, porque había, como las tiendas eran pocas y nadie tenía el mismo negocio con nosotros, entonces nosotros aprovechamos y vendíamos bastante bollo. Que en la mañana se levantaba uno, por decir algo, colocaban a hacer que el maíz que duraba por ahí como una media hora más o menos. Al comienzo hacíamos 10 libras y ahí poco a poco fuimos haciendo 10, 15, 20 hasta llegar a 100 libras. Amarramos bollo de lunes a domingo. Después descansamos los martes, ya con el tiempo ya le fuimos se le fue cayendo la cogida al negocio y entonces descansábamos los martes. Los cacarones se compraban, era que en el centro se compraba un bulto, se compraba bulto y medio. Y que al comienzo cocinamos con leña, pero ya cuando colocaron el gas, se compró la estufa y cocinamos todo, era con la estufa industrial, que hacíamos los bollos, cocinábamos el maíz, todo era ahí. Los bollos fue un producto que se fue expandiendo, se llevaba, había personas que por lo menos decían, no, yo tengo un familiar por allá lejos, que en España venden con unos bollitos, le vendíamos los bollitos. De pronto decía el otro, no, que en Estados Unidos, le vendíamos, llegaban a Estados Unidos y así sucesivamente. Se fue conociendo a lo largo ese producto, se volvió bastante importante y también se vendía mucho. Eso que alcanzábamos nosotros, pagábamos la casa, que estudiamos, cogíamos todo, la ropa, lo que nosotros necesitábamos, la comida, comíamos bastante bien, porque era con un producto que se vendía mucho y que alcanzaba para todo lo básico de la casa. Bueno, que el sobrino mío, que ya falleció, él que en esa época que era el que repartía los bollos, que mi cuñado los cocinaba y entre los dos, cada 5 de la mañana se iba, que hacían un recorrido, repartían por todo lo que era Villa Estadio, Las Moras y Terranova. A todas las tiendas se le colocaban 10, 15, 20 bollos, que en la noche se recogía que el producido y se volvía otra vez, se molía que el maíz, que a las 2 de la tarde se comenzaba a moler y se iba revolviendo la masa y se iban haciendo los bollos. Que nosotros terminábamos lo que éramos de lunes a viernes, terminábamos a las 12 de la noche. El sábado terminábamos a las 2, 3 de la mañana porque eran 120 libras que hacíamos siempre, o cuando era un festivo también hacíamos 120 libras. Que esa producción se fue ya cuando pasó el tiempo, que por decir que el sobrino mío primero se murió que el cuñado mío, ya él se enfermó y entonces ya como ya había quien fuera al centro hacer toda la diligencia porque había que ir comprar el cascarón, comprar el queso en una parte, el cascarón en la otra y coger ese venir, levantarse temprano, hacer todo con una sola persona no podía, entonces ya se terminó que el negocio. Pero mientras se pudo, se trabajó durante 18 años. Duramos nosotros haciendo bollo continuamente. La verdad que en aquel entonces era un buen negocio. Era un negocio rentable, pero ya yo creo que ya a esta altura no lo es porque todo está muy caro. Antes como que el gas no era tan caro, nosotros pagamos hace más de 20 años, como unos 25 años, se pagaba que en gas 10.000 pesos